Oscuridad profunda. Mateo apretaba la correa de la mochila mientras miraba la entrada del bosque. El viento estaba extrañamente calmado, y los árboles frente a él parecían inclinarse levemente en su dirección, como si el bosque lo estuviera invitando a entrar. Siempre se consideró escéptico, guiado por la ciencia y los hechos históricos. Sin embargo, lo que lo había llevado hasta allí no era solo la curiosidad académica, era la necesidad de alejarse del dolor que lo consumía desde la muerte de Clara, su esposa. El bosque que se extendía ante él no era un lugar cualquiera. Durante siglos había rumores de rituales paganos realizados allí, prácticas antiguas que involucraban sacrificios y magia. Mateo había encontrado registros polvorientos en una biblioteca oscura sobre esos rituales, y estaba decidido a descubrir la verdad. Sabía que otros antes que él lo habían intentado, pero nunca regresaron con respuestas claras. Muchos ni siquiera regresaron. Con el sol desapareciendo lentamente en el horizonte, el aire a su alrededor parecía cargar un peso, como si el bosque estuviera vivo, respirando de manera casi imperceptible. Mateo dio un paso adelante, cruzando la línea entre el mundo familiar y lo desconocido. Cada paso hacía que el sonido de las hojas secas rompiéndose bajo sus botas resonara demasiado fuerte, perturbando el silencio denso que parecía cubrir el lugar como un manto. Mientras caminaba más profundo, la sensación de ser observado crecía. Era irracional pero innegable. Se volteó varias veces, sus ojos examinando los árboles torcidos a su alrededor. Había algo en los troncos retorcidos que lo incomodaba, como si guardaran secretos antiguos, listos para ser revelados en cualquier momento. Mateo sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Esto era solo un trabajo de campo, una investigación histórica. Y aún así, mientras el crepúsculo caía sobre el bosque, no pudo evitar sentir que, desde el momento en que entró, algo había cambiado, y no había vuelta atrás. La primera noche cayó de manera rápida y casi silenciosa, como si el propio bosque estuviera absorbiendo el sonido. Mateo montó su campamento cerca de un claro, donde el cielo nocturno, ahora teñido de un oscuro tono púrpura, aún era visible entre las copas de los árboles. El viento soplaba suavemente, pero no lo suficiente como para aliviar la creciente sensación de inquietud que pesaba sobre él. Mientras verificaba su equipo, escuchó algo, un sonido distante y suave, como campanas a lo lejos, casi imperceptible, pero constante. Se detuvo, intentando localizar la fuente, pero el sonido parecía venir de todos lados, extendiéndose por el bosque. Sus ojos recorrieron los árboles a su alrededor, pero todo parecía estar en orden. Mateo sacudió la cabeza, atribuyendo aquello al cansancio del día y a la tensión de estar solo en un lugar tan cargado de misterio. Cuando el sonido se intensificó ligeramente, decidió investigar. Tomando una linterna, siguió el sonido, que parecía guiarlo hacia el corazón del bosque. Después de unos minutos de caminata, se encontró con algo inusual. Un círculo perfecto de árboles, más grandes y antiguos que los demás a su alrededor. En el suelo alrededor de las raíces había marcas que parecían inscripciones, símbolos que Mateo no reconoció de inmediato. Su lado racional lo llevó a creer que podrían ser restos de algún culto antiguo, quizás una práctica ritual perdida en el tiempo. Sin embargo, la lógica comenzó a fallar cuando sintió por primera vez lo que parecía ser una presencia a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda, y rápidamente apagó la linterna mirando a su alrededor. Nada estaba allí, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Al día siguiente, Mateo se despertó inquieto. El sonido de las campanas de la noche anterior parecía haberse quedado impregnado en su mente, resonando vagamente mientras organizaba sus pertenencias. El círculo de árboles, las extrañas marcas en el suelo, todo eso lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidido a comprender mejor lo que había visto, regresó al lugar. El camino parecía más largo a la luz del día, como si el bosque estuviera, de alguna manera, intentando desorientarlo. Cuando finalmente llegó al círculo de árboles, una extraña sensación de familiaridad lo golpeó. Las marcas en el suelo, que la noche anterior estaban desvaídas, ahora parecían recién esculpidas, nítidas y profundas. Se arrodilló para examinarlas más de cerca,
trazando con los dedos las sinuosas líneas de los símbolos. Eran antiguos, mucho más antiguos que cualquier otro vestigio humano que él hubiera estudiado. Mientras analizaba los símbolos, algo a su alrededor cambió. El ambiente parecía más denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Mateo sintió una súbita presión en los oídos y un leve mareo. Se levantó rápidamente, su corazón acelerado. Miró a su alrededor, sintiendo una presencia, algo que no podía ver pero sabía que estaba allí. De repente, un movimiento por el rabillo del ojo. Se volteó pero no vio nada, solo las sombras entre los árboles, que parecían más densas y profundas que antes. Parpadeó intentando enfocar, pero las sombras no se disipaban. Al contrario, parecían tomar forma casi humana, moviéndose lentamente entre los troncos. El frío en la espalda volvió, y por primera vez Mateo sintió que algo en el bosque estaba mal, profundamente mal. La tercera noche trajo una sensación aún más opresiva. El bosque parecía cerrarse alrededor de Mateo, como si estuviera vivo y consciente de su presencia. Se encontraba ahora en el claro, inquieto, intentando mantener su mente enfocada en los estudios, pero los pensamientos sobre el círculo de árboles y las sombras que había visto no lo dejaban en paz. Se durmió tarde, exhausto, y fue lanzado de inmediato a un sueño perturbador. En el sueño estaba de vuelta en el círculo, pero esta vez el ambiente era diferente. Había una niebla espesa, y el sonido de las campanas era más fuerte, más cercano. En el centro del círculo una figura se formaba lentamente entre la niebla. Mateo se paralizó al darse cuenta de quién era. Clara, su esposa, estaba allí, pero no parecía real. Su rostro estaba pálido, sus ropas harapientas, y lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo miraba fijamente. ¿Por qué me dejaste? Su voz era un susurro resonando en su mente. Intentó correr hacia ella, pero los árboles alrededor comenzaron a moverse, cerrando el círculo. Las raíces de los árboles emergían del suelo, serpenteando alrededor de Clara, como si estuvieran a punto de devorarla. Mateo despertó de repente, sudando frío y con el corazón acelerado. Miró frenéticamente a su alrededor, intentando distinguir el sueño de la realidad. El claro estaba oscuro, pero el sonido de las campanas aún resonaba a lo lejos. Se levantó, jadeando, y caminó hacia el círculo sintiendo una atracción irresistible. Algo lo estaba llamando de vuelta. Al llegar al lugar se detuvo al ver de nuevo las sombras, esta vez más claras. Estaban alrededor del círculo, moviéndose lentamente, como figuras humanas vagando entre los árboles, y entre ellas juraba haber visto a Clara, la misma figura de su sueño, saludándolo en silencio, como si le estuviera pidiendo ayuda. Mateo apenas podía procesar lo que veía. La figura de Clara entre las sombras parecía real, pero al mismo tiempo imposible. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y desesperación. Las sombras, que antes eran solo manchas nebulosas en la oscuridad, ahora se movían con propósito, como si estuvieran guardando algo. El sonido de las campanas, siempre presente, se volvía más nítido, penetrando en sus pensamientos. Fue entonces cuando notó algo enterrado cerca del círculo. Agachándose, comenzó a desenterrar lo que parecía ser una caja de madera antigua, cubierta de musgo y tierra. Con esfuerzo la abrió, revelando documentos viejos y desteñidos en su interior. Las hojas eran frágiles, casi desintegrándose al tacto, pero los símbolos y palabras aún eran legibles. Allí, entre los textos escritos en un idioma antiguo, encontró la clave para el misterio del bosque. Los documentos hablaban de un antiguo ritual de sacrificio, realizado por un pueblo que creía que las almas ofrecidas al bosque se convertirían en guardianes eternos, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Las sombras que veía eran las almas de esas personas aprisionadas esperando ser liberadas. Pero había un detalle aún más perturbador. Para que esas almas encontraran paz, alguien tendría que realizar un nuevo sacrificio, renunciando a sus propias emociones y recuerdos. Las palabras resonaban en su mente. Las sombras lo estaban esperando, y ahora comprendía el motivo. El bosque se alimentaba del dolor, y estaba utilizando su propia pérdida, el recuerdo de Clara, para atraparlo allí. Mateo sintió un frío profundo en su corazón. Estaba ante una elección terrible. El peso de la decisión era aplastante. Mateo sentía el bosque a su alrededor,
vivo y palpitante, aguardando su elección. Las sombras lo rodeaban en silencio, moviéndose en una danza lenta, como si susurraran entre ellas, esperando que él cediera. El aire a su alrededor estaba espeso, denso, y el sonido de las campanas, ahora más cercano que nunca, le presionaba los oídos. Sabía lo que debía hacer. Si quería sobrevivir y escapar de ese lugar, tendría que sacrificar lo único que aún mantenía una conexión con Clara, sus recuerdos y todo el dolor que llevaba consigo. El bosque ansiaba eso, sus emociones. Mateo sacó de la mochila el último objeto que tenía de Clara. Una foto antigua, ya desgastada por los años. El rostro de ella le sonreía desde la imagen, y él casi sintió una última punzada de duda, pero no había vuelta atrás. Mateo, con lágrimas en los ojos, colocó la foto en el centro del círculo, encendió un fósforo y observó mientras las llamas consumían el único recuerdo físico que le quedaba de su esposa. A medida que el fuego ardía, sentía que el dolor en su pecho disminuía. La angustia que lo había perseguido durante los últimos años se desvanecía, pero junto con ella, los recuerdos de Clara comenzaban a desvanecerse. Las sombras retrocedieron, el bosque enmudeció, y Mateo supo que, aunque había escapado, algo dentro de él se había perdido para siempre. Mateo salió del bosque lentamente, sintiendo cómo el aire cambiaba a medida que se alejaba de los árboles antiguos. El silencio opresivo que lo rodeaba fue reemplazado por sonidos lejanos. El viento, las hojas moviéndose, la vida afuera. Estaba libre, o al menos eso creía. Pero algo dentro de él había cambiado. Mientras caminaba hacia el exterior, su mente se sentía demasiado ligera. El peso del dolor que había llevado tanto tiempo, la pérdida de Clara, todo parecía distante, como un sueño del que acababa de despertar. Intentó recordar su rostro, los momentos que compartieron, pero era como intentar sostener agua entre las manos. La memoria se escapaba entre sus dedos, fragmentos desapareciendo antes de que pudiera atraparlos. Al regresar a la ciudad, sintió un vacío extraño, como si le faltara una parte de sí mismo. Sabía que había sobrevivido, pero a costa de perder lo que más amaba. El sacrificio había sido real, más profundo de lo que jamás pudo imaginar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Mateo escuchó por primera vez desde que dejó el bosque el distante sonido de campanas. Débil, casi imperceptible pero familiar. Se levantó alarmado y miró por la ventana. Afuera, las sombras parecían moverse en la oscuridad, danzando en los bordes de su visión. El bosque lo había liberado, pero algo de allí aún lo seguía, y él sabía que de algún modo nunca estaría completamente libre. Lucas entró en la tienda de antigüedades con la mirada fija, recorriendo las estanterías cargadas de objetos del pasado. Estaba buscando algo que pudiera enriquecer su proyecto académico sobre historia del arte, y de repente, algo capturó su atención. En un rincón oscuro y polvoriento de la tienda, un espejo antiguo reposaba apoyado contra la pared. Su marco de oro envejecido y los intrincados adornos con patrones de luna y estrellas brillaban sutilmente incluso en la penumbra. La vendedora, una anciana de cabellos plateados y ojos que parecían cargados de secretos, observaba a Lucas con una mirada comprensiva. «Ese espejo tiene una historia interesante si es lo que buscas», dijo ella con un tono misterioso. La curiosidad y el fascinio de Lucas fueron instantáneos, y decidió llevarse el espejo a casa. Al llegar a su apartamento, Lucas colocó cuidadosamente el espejo en un rincón de su habitación, al lado de la mesa donde solía estudiar. La pieza era imponente y atractiva, reflejando el ambiente con una calidad peculiar que lo intrigaba. A medida que la luz de la tarde se filtraba por la ventana, el espejo parecía captar y amplificar los rayos del sol de una manera casi mágica. Pero cuando llegó la noche, una sensación inexplicable de incomodidad comenzó a instalarse. El espejo, que antes parecía una adición encantadora al ambiente, ahora reflejaba un brillo extraño y distorsionado. Lucas intentó ignorar el creciente sentimiento de inquietud, convenciéndose de que era solo su imaginación, pero algo en la pieza parecía estar observándolo, creando una sensación cada vez mayor de que algo estaba muy mal. En los días siguientes, el espejo continuó dominando los pensamientos de Lucas,
no solo por su belleza, sino por la extraña sensación que parecía emanar de él. A medida que pasaba más tiempo en su habitación, pequeños fenómenos comenzaron a ocurrir. Las sombras en el espejo parecían moverse de manera independiente, deslizándose suavemente por los contornos del marco, como si tuvieran vida propia. Cada vez que Lucas miraba el espejo, sentía un escalofrío recorriendo su espalda, como si algo estuviera oculto en las profundidades de su reflejo. La incomodidad se intensificó con el paso de las noches. Lucas escuchaba ruidos inexplicables, como susurros ahogados y pasos sigilosos, provenientes del rincón de la habitación donde estaba el espejo. El sonido parecía venir desde dentro del propio espejo, como si algo estuviera intentando escapar. El ambiente alrededor del espejo parecía volverse más sombrío y frío, incluso cuando la temperatura de la habitación permanecía constante. Preocupado e inquieto, Lucas decidió investigar el pasado del espejo. En una búsqueda por internet y en libros de historia, descubrió que el espejo tenía una reputación de estar asociado a eventos sobrenaturales. La investigación reveló que este tipo de espejo a menudo estaba vinculado a maldiciones antiguas, con el poder de reflejar y amplificar los miedos y traumas de quienes lo observaban. Lucas comenzó a sentir un creciente sentimiento de terror, mientras las evidencias acumuladas confirmaban lo que ya sospechaba. El espejo parecía tener una influencia siniestra sobre él. El brillo peculiar y las distorsiones en el reflejo no eran meras coincidencias, sino señales de algo mucho más perturbador. Con el miedo creciendo, Lucas sabía que necesitaba entender más sobre la verdadera naturaleza del espejo y lo que realmente estaba en juego. La tensión de Lucas aumentaba cada día, y la sensación de ser observado por el espejo estaba comenzando a afectar su salud mental. Decidido a descubrir más sobre el origen del espejo, decidió visitar la tienda de antigüedades donde lo había comprado. La tienda, ahora una sombra de lo que era antes, estaba aún más polvorienta y olvidada, como si el tiempo hubiera pasado por allí sin dejar rastro. La anciana vendedora estaba detrás del mostrador, con una mirada cansada pero aún penetrante. Lucas se acercó y preguntó sobre la historia del espejo. La mujer, con un profundo suspiro, comenzó a relatar una antigua leyenda que involucraba al espejo. Hace muchos años, comenzó ella, un noble astrónomo encargó este espejo para observar las estrellas y los ciclos de la luna. Se dice que estaba obsesionado con una antigua profecía que prometía poder y conocimiento más allá de la comprensión humana. Ella continuó, revelando que el espejo fue maldito cuando el astrónomo intentó usar sus poderes para manipular el tiempo y la realidad. Como resultado, el espejo absorbió la esencia de sus ambiciones y se convirtió en un receptáculo de pesadillas y miedos. Cualquiera que lo mirara podía ver sus peores angustias reflejadas y amplificadas. Lucas escuchó la historia con una mezcla de incredulidad y creciente terror. Sintió un peso en el pecho al considerar la posibilidad de que el espejo, de hecho, estuviera cumpliendo con la maldición. Con esta nueva información, Lucas sabía que debía encontrar una forma de neutralizar el espejo antes de que la situación empeorara. Sin embargo, el miedo a lo desconocido y la naturaleza siniestra de la leyenda lo hacían dudar e inseguro sobre cómo proceder. Con la revelación del pasado del espejo aún fresca en la mente, Lucas se retiró de la tienda de antigüedades con un sentimiento de creciente desesperación. En su casa, decidió que la única manera de entender mejor el espejo y su maldición era enfrentarlo directamente. Con una mezcla de determinación y miedo, Lucas comenzó a notar que las visiones reflejadas por el espejo se volvían cada vez más perturbadoras. Una noche, mientras estudiaba, Lucas miró el espejo y vio algo que no esperaba. El reflejo en el espejo ya no mostraba su habitación como él la conocía, sino una versión distorsionada y aterradora. El ambiente parecía estar en ruinas, con paredes cubiertas de sombras negras y una sensación opresiva en el aire. Lucas veía sus propios miedos manifestados, rostros distorsionados y figuras amenazadoras que aparecían y desaparecían en las sombras. Cada vez que se acercaba al espejo, las visiones se volvían más vívidas y aterradoras. El espejo parecía amplificar no solo sus miedos, sino también sus recuerdos más dolorosos. Imágenes de eventos pasados que Lucas prefería olvidar se reflejaban de manera cruel y clara, mezclándose con las distorsiones del presente.
Se veía confrontando sus inseguridades y fallos, intensificados por el poder maligno del espejo. La experiencia dejaba a Lucas en un estado de alerta constante. Los pesadillas continuaban invadiendo su sueño, y el espejo parecía tener una influencia cada vez más negativa sobre él. El deseo de destruir el espejo y terminar con su perturbadora influencia se volvía cada vez más fuerte, pero sabía que debía actuar con cautela y buscar una solución definitiva. Lucas, ahora consumido por el pánico y la determinación de acabar con el tormento, decidió que necesitaba encontrar una manera de neutralizar el espejo. Durante una de sus noches de insomnio, recordó un antiguo libro que había visto en una biblioteca local, un volumen que hablaba sobre artefactos históricos y sus propiedades ocultas. Sin perder tiempo, fue a la biblioteca a la mañana siguiente, decidido a encontrar cualquier información que pudiera ayudarle. Tras una larga búsqueda entre los polvorientos estantes, Lucas encontró el libro en una sección olvidada. Las páginas estaban amarillentas y la portada estaba desgastada, pero el título, Reliquias y Maldiciones, una historia oculta, prometía el conocimiento que él buscaba. Hojeando el libro, Lucas encontró un capítulo sobre espejos malditos y artefactos similares al que poseía. El libro revelaba que estos espejos a menudo estaban asociados con rituales antiguos, utilizados para capturar y retener las energías negativas y los miedos más profundos. El autor del libro sugería que estos artefactos debían ser purificados para eliminar la maldición. El ritual de purificación involucraba una serie de pasos complejos, incluyendo el uso de símbolos sagrados y la recitación de encantamientos específicos. Con una mezcla de alivio y aprensión, Lucas se dio cuenta de que tenía una oportunidad real de librarse de la influencia del espejo. Decidió seguir las instrucciones del libro, con la esperanza de que este ritual pudiera finalmente romper la maldición. La tarea parecía monumental, pero Lucas estaba decidido a enfrentar el desafío y liberarse del terror que el espejo había impuesto sobre su vida. Decidido a llevar a cabo el ritual de purificación descrito en el libro, Lucas comenzó una preparación meticulosa. Empezó reuniendo todos los elementos necesarios, siguiendo rigurosamente las instrucciones. Un incienso especial de mirra y benjuí, velas blancas y doradas, y una serie de símbolos sagrados que necesitaba dibujar alrededor del espejo. Parecía crucial para asegurar el éxito del ritual. La preparación del espacio era esencial. Lucas decidió realizar el ritual en un lugar aislado de su apartamento, una sala vacía que usaría exclusivamente para este propósito. Limpió el espacio con cuidado, asegurándose de que ninguna distracción pudiera interrumpir el proceso. Las velas fueron dispuestas en un patrón específico alrededor del espejo, mientras el incienso ardía suavemente en el fondo, llenando el ambiente con un aroma peculiar y tranquilizante. Durante el proceso, Lucas tuvo que dibujar símbolos complejos en el suelo y las paredes alrededor del espejo. Cada símbolo tenía un significado y un propósito específico, destinados a crear una barrera espiritual que protegería el ritual y debilitaría la influencia maligna del espejo. Mientras se preparaba, Lucas sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que cualquier error podría hacer que el ritual fallara e incluso empeorara la situación. El miedo de enfrentarse nuevamente al espejo fue reemplazado por la determinación de completar el ritual con precisión. Con todo listo y los preparativos concluidos, Lucas se preparó para enfrentarse al espejo una vez más y realizar el ritual que esperaba fuera la clave para su liberación. Con el ambiente preparado y la atmósfera cargada de tensión, Lucas se dispuso a realizar el ritual de purificación. La noche había llegado, y el silencio alrededor del apartamento parecía amplificar la sensación de anticipación. Encendió las velas con cuidado, observando cómo las llamas lanzaban una luz suave y temblorosa sobre el espejo y los símbolos dibujados a su alrededor. Siguiendo las instrucciones del libro, Lucas comenzó a recitar los antiguos encantamientos en voz baja, intentando mantener un tono firme y controlado. Las palabras fluían de manera melódica y rítmica, reverberando en el espacio y creando una sensación de energía creciente. El incienso envolvía la sala en una densa niebla, y el aroma dulce y terroso parecía mezclarse con la tensión en el aire. A medida que Lucas recitaba los encantamientos, el espejo comenzó a responder.
El brillo peculiar que anteriormente distorsionaba los reflejos parecía intensificarse, creando patrones de luz y sombra que se movían rápidamente. Lucas sintió una presión creciente, como si una fuerza invisible intentara resistir al ritual. El espejo parecía palpitar con una energía propia, y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. En un momento de intensidad, una corriente de energía oscura emergió del espejo, formando una especie de aura negra a su alrededor. Lucas mantuvo el enfoque en las palabras y continuó con la recitación, obligándose a no titubear. El ambiente parecía girar y oscilar, pero él sabía que era crucial terminar el ritual para romper la maldición. Finalmente, al concluir los encantamientos y apagar las velas, una sensación de calma comenzó a instalarse. El brillo distorsionado del espejo comenzó a desvanecerse y la presión invisible se alivió. Lucas esperaba que el ritual hubiera funcionado y que el espejo ahora estuviera libre de la maldición que lo atormentaba. Después de realizar el ritual, Lucas sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, la verdadera prueba de su éxito sería observar si el espejo continuaría ejerciendo su siniestra influencia. En los días siguientes, mantuvo una vigilancia constante sobre el espejo, monitoreando cualquier señal del regreso de las visiones, perturbadoras o de alguna actividad inusual. Para su sorpresa, el espejo parecía haberse calmado. El brillo peculiar había desaparecido, y las sombras que antes parecían tener vida propia ya no eran visibles. Las distorsiones y las visiones perturbadoras que antes invadían su campo de visión fueron reemplazadas por un reflejo claro y normal. El entorno alrededor del espejo volvió a parecer un espacio común más de su apartamento. Lucas, sin embargo, permaneció cauteloso. Sabía que la maldición podría no haber sido erradicada por completo y que el espejo aún podría guardar vestigios de su antigua influencia. Decidió entonces guardar el espejo en un lugar donde ya no fuera una fuente de inquietud. Con cuidado, lo envolvió en un paño protector y lo almacenó en un armario en el fondo de su depósito. Al reflexionar sobre lo que había sucedido, Lucas sintió una mezcla de alivio y tristeza. El espejo, aunque aparentemente inofensivo ahora, había dejado una marca imborrable en su vida. Aprendió la importancia de enfrentar sus miedos y cómo las fuerzas desconocidas pueden influir en nuestra realidad de maneras inesperadas. Con el espejo guardado y la sensación de terror aliviada, Lucas siguió adelante con su vida. La experiencia le había enseñado la importancia de buscar respuestas y el valor de enfrentar lo desconocido. El espejo, ahora silencioso y oculto, era un recordatorio constante de las profundidades del miedo humano y del poder de las creencias y los antiguos rituales. Meses después de realizar el ritual, la vida de Lucas parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, el espejo permanecía guardado en el fondo del depósito, su presencia aún siendo un recordatorio silencioso de los eventos que habían ocurrido. Lucas se esforzaba por olvidar el perturbador pasado y centrarse en construir una nueva rutina, pero la sombra del espejo nunca estaba completamente distante. Una noche, mientras organizaba algunos objetos en el depósito, Lucas se encontró con una caja vieja que había olvidado. Curioso, la abrió y encontró varios objetos antiguos, entre ellos una carta arrugada. La carta parecía haber sido escrita por alguien mucho antes que Lucas, y sus palabras eran una advertencia sobre el espejo. El remitente, un astrónomo desconocido, mencionaba cómo el espejo tenía el poder de reflejar no solo lo que estaba en la superficie, sino también lo que estaba oculto en las profundidades del alma humana. La carta describía al espejo como un guardián de secretos y miedos, y sugería que cualquier intento de destruir o desactivar el espejo no eliminaría por completo su influencia. En su lugar, el espejo perpetuaría su legado a través de las personas que interactuaban con él, convirtiéndose en una fuente continua de inquietud y reflexión. Lucas leyó la carta con una mezcla de perplejidad y resignación. Aunque el espejo ahora estaba guardado y la maldición aparentemente rota, el conocimiento de que podría haber dejado un impacto duradero en su vida y en la de otros dejó una huella en su conciencia. El espejo no era solo un objeto, era un símbolo de las profundidades y complejidades de la naturaleza humana. Con un sentimiento de aceptación, Lucas decidió que aunque la amenaza inmediata había sido neutralizada,
El espejo seguiría siendo una parte de su historia. Reflexionó sobre cómo sus propias experiencias y miedos se transformaron a través del encuentro con el espejo, y comprendió que el verdadero legado del espejo residía en las lecciones que había aprendido sobre sí mismo y sobre el poder de las creencias y la superación. Con el espejo finalmente guardado y la influencia directa eliminada, Lucas intentó retomar su vida normal, pero no pudo evitar reflexionar sobre el impacto profundo que la experiencia tuvo en su visión del mundo. Las lecciones aprendidas durante su lucha contra la maldición moldearon no solo su perspectiva sobre los objetos y artefactos antiguos, sino también sobre sí mismo y sus propias limitaciones. Lucas comenzó a buscar formas de usar su experiencia para ayudar a otros que pudieran estar enfrentando desafíos similares. Decidió involucrarse en grupos de apoyo y estudios sobre fenómenos sobrenaturales y psicológicos, buscando entender mejor la intersección entre el miedo y la realidad. La experiencia con el espejo, que inicialmente parecía ser una maldición, se transformó en una fuente de inspiración para ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos e incertidumbres. La nueva perspectiva de Lucas sobre la vida también influyó en sus relaciones personales. Se volvió más empático y atento a los sentimientos de los demás, comprendiendo mejor cómo las experiencias internas pueden moldear las percepciones externas. Su viaje no solo lo fortaleció, sino que también lo hizo valorar las conexiones humanas y el poder de la resiliencia. Lucas comenzó a compartir su historia con amigos y familiares, no como un relato de terror, sino como una experiencia que ilustraba la importancia de enfrentar los propios miedos y buscar ayuda cuando fuera necesario. El espejo, ahora un recuerdo distante, servía como un símbolo de las profundidades del miedo humano y del poder del coraje y la comprensión. El viaje con el espejo había terminado, pero las lecciones que Lucas aprendió permanecerían con él para siempre. Había transformado un evento aterrador en una oportunidad de crecimiento personal y para ayudar a los demás, demostrando que incluso en las sombras más profundas, siempre hay una oportunidad para la luz. Emma y Laura estaban emocionadas por el fin de semana que se acercaba. La cabaña aislada en el corazón de un denso bosque parecía la escapada perfecta del ajetreo de la ciudad. Era una construcción antigua, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un techo cubierto de musgo. Llegaron al lugar al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre los árboles alrededor. La cabaña parecía tranquila y acogedora, un refugio de la vida moderna. Emma, con su cabello castaño claro y ojos verdes, y Laura, con cabello negro y ojos marrones, estaban listas para disfrutar de la simplicidad y la paz del lugar. Pocos sabían que, bajo esa superficie tranquila, algo siniestro estaba a punto de despertar. La primera noche en la cabaña comenzó bien. Emma y Laura encendieron una pequeña fogata afuera y conversaron animadamente sobre sus expectativas para el fin de semana. Sin embargo, cuando cayó la noche y el calor de la chimenea comenzó a desvanecerse, un silencio desconcertante se apoderó del bosque. Mientras las dos se preparaban para dormir, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del piso superior. Parecía que alguien estaba caminando sobre el techo, con pasos pesados y persistentes que resonaban en toda la cabaña. Laura, con el rostro pálido, miró a Emma, tratando de ocultar su miedo detrás de una sonrisa nerviosa. Emma, aunque también inquieta, intentó ser la voz de la razón, sugiriendo que los sonidos podrían ser solo el ruido de las maderas viejas moviéndose con el viento. Decidieron investigar, subiendo por las escaleras crujientes hasta el piso superior. El espacio estaba lleno de polvo y mal iluminado, con telarañas colgando de las esquinas. La sensación de frialdad en el aire era palpable. Emma y Laura revisaron el lugar, pero no encontraron nada fuera de lo común. El suelo de madera estaba cubierto de polvo, y las ventanas estaban cerradas con llave. Con la mente aún inquieta, ambas intentaron volver a dormir. Sin embargo, la sensación de incomodidad y el sonido persistente las atormentaban. El miedo comenzaba a instalarse, y la atmósfera de la cabaña parecía cada vez más densa. Lo que al principio era una pequeña inquietud se estaba convirtiendo en un miedo creciente, y el bosque a su alrededor parecía adquirir una nueva y perturbadora presencia. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas de la cabaña,
Pero Emma y Laura seguían intranquilas por los eventos de la noche anterior. Durante la limpieza matutina, Emma decidió explorar un poco más la cabaña. Encontró una estantería antigua y polvorienta, parcialmente escondida detrás de una pesada cortina. Entre libros y objetos olvidados, sus ojos se fijaron en un diario de aspecto envejecido. Curiosa, Emma limpió el diario con cuidado y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas y los escritos estaban hechos a mano con una caligrafía elaborada. El diario pertenecía a un hombre llamado Henry Blackwood, quien había vivido en la cabaña décadas atrás. Emma leyó en voz alta para Laura, cuya curiosidad rápidamente se transformó en preocupación. Henry describía eventos perturbadores que habían ocurrido durante su estadía, relatos de pasos invisibles, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser observado permeaban sus entradas. Mencionaba una presencia inquietante que parecía habitar la cabaña, una entidad que lo mantenía constantemente en estado de alerta. La última entrada, particularmente alarmante, describía cómo había intentado un antiguo ritual para apaciguar a la entidad, pero el ritual aparentemente había fallado, dejándolo en un estado de desesperación. Laura, al escuchar esas palabras, sintió un escalofrío. Emma también estaba afectada, pero el diario proporcionaba una posible explicación para los extraños fenómenos que estaban experimentando. La conexión entre los eventos pasados y los actuales parecía innegable. El miedo comenzó a transformarse en una ansiedad palpable, y ambas amigas se dieron cuenta de que la tranquilidad de la cabaña en realidad ocultaba un pasado oscuro y aterrador. A medida que el sol se ponía y la oscuridad se instalaba, la atmósfera en la cabaña se volvió aún más opresiva. Emma y Laura intentaron seguir adelante, distrayéndose con actividades diurnas, pero la sensación de incomodidad persistía. Por la noche, sin embargo, la situación empeoró drásticamente. Las primeras evidencias del aumento de la actividad paranormal comenzaron con pequeñas cosas. Puertas que se cerraban solas, una ligera brisa que pasaba sin explicación, y susurros indistintos que parecían flotar en el aire. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. Emma y Laura intentaron consolarse mutuamente, pero el miedo se volvía casi palpable. Un fuerte sonido de madera crujiendo vino del piso superior, seguido por un estruendo. Ambas corrieron para investigar, pero encontraron el piso superior en completo silencio, excepto por el sonido de sus propios corazones acelerados. El suelo estaba intacto y las ventanas de nuevo cerradas. La sensación de estar siendo observadas era abrumadora. Laura, visiblemente pálida y temblando, comenzó a llorar. Emma intentó consolarla, pero sentía que también estaba al borde del colapso. La cabaña parecía viva, con una energía negativa que se manifestaba de formas cada vez más siniestras. Un espejo antiguo en la sala de estar, que estaba cubierto por una tela, se rompió sin previo aviso, esparciendo fragmentos por todo el suelo. El sonido del vidrio al romperse resonó por la cabaña, dejando a las dos amigas aún más aterrorizadas. Desesperadas, Emma y Laura intentaron mantener la calma y aferrarse a la esperanza de que la noche pasaría pronto. Sin embargo, la sensación de terror era tan intensa que se volvió casi imposible relajarse. La cabaña parecía estar en un estado de agitación constante, y la presencia que habitaba el lugar parecía estar cada vez más cerca, amenazante e implacable. La tensión en la cabaña alcanzó un punto crítico cuando la noche se profundizó. Emma y Laura, completamente exhaustas y aterrorizadas, decidieron que era hora de enfrentar la situación de frente. El diario de Henry Blackwood mencionaba un ritual para apaciguar a la presencia maligna, y las amigas estaban dispuestas a intentar cualquier cosa para poner fin al terror. Con las instrucciones del diario en mano, prepararon el espacio tal como se describía. Encendieron velas alrededor de la sala y dibujaron símbolos extraños en el suelo con sal. La atmósfera estaba cargada de miedo y esperanza. Emma, con su cabello castaño claro cayendo sobre su rostro pálido, y Laura, con los ojos oscuros muy abiertos, estaban listas para enfrentar lo que fuera. A medida que comenzaba el ritual, la temperatura en la cabaña cayó abruptamente. El aire se volvió gélido y la sensación de una presencia opresiva se hizo casi insoportable. Las velas temblaron y los susurros empezaron a intensificarse, formando palabras incomprensibles que parecían dirigirse directamente a ellas.
La entidad que antes solo susurraba, ahora se manifestaba con toda su fuerza. Una figura espectral apareció en la sala. Su forma era vaga, pero su presencia era aterradora. El ser parecía flotar, envuelto en una neblina negra que palpitaba con energía negativa. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran agujeros vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Emma y Laura, paralizadas por el miedo, intentaron seguir las instrucciones del diario, recitando las palabras del ritual con voces temblorosas. La entidad reaccionó de forma agresiva, moviéndose rápidamente por el espacio, como si intentara interrumpir el ritual. La cabaña fue sacudida por una fuerza invisible, y los objetos volaban por los aires. Emma y Laura luchaban por mantener el enfoque, sus voces volviéndose cada vez más desesperadas. El conflicto entre el ritual y la entidad era violento e intenso, con la atmósfera convirtiéndose en una mezcla caótica de luz, sombra y sonido. El clímax de la noche llegó cuando Emma y Laura, con un último esfuerzo, completaron el ritual. Una ola de energía recorrió la cabaña, y la presencia pareció vacilar. El ambiente, antes cargado y amenazante, comenzó a calmarse lentamente. Con el ritual finalmente concluido, la cabaña parecía haber entrado en un silencio casi reverente. La presencia amenazante que dominaba el lugar había desaparecido, y el aire, aunque aún frío, se sentía menos opresivo. Emma y Laura estaban exhaustas, pero un sentimiento de alivio comenzó a reemplazar el terror que habían experimentado. Las amigas se sentaron en el frío suelo de la sala, entre los fragmentos del espejo roto y las velas apagadas. La luz de la mañana empezaba a filtrarse por las ventanas sucias, y el sol naciente trajo una nueva esperanza al desolado escenario. Emma, con el rostro aún pálido, y Laura, cuyos ojos estaban enrojecidos de tanto llorar, intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Habían enfrentado lo desconocido y, a pesar de estar conmocionadas, se sentían victoriosas. Mientras la luz del sol se esparcía por la cabaña, Emma y Laura comenzaron a arreglar el desorden dejado por el ritual. La sensación de incomodidad había disminuido, y la atmósfera parecía haber recuperado parte de su tranquilidad original. El diario de Henry Blackwood, ahora cerrado y colocado de nuevo en la estantería, parecía una reliquia de un pasado que finalmente había sido enterrado. A medida que las amigas se preparaban para dejar la cabaña, una nueva perspectiva sobre la experiencia tomó forma. El terror que habían vivido ahora era un recuerdo distante, una historia de superación que contarían para siempre. El bosque a su alrededor, aunque aún denso y misterioso, parecía un poco más amigable. El sol iluminaba los caminos, y el canto de los pájaros parecía tener un tono más alegre. Emma y Laura salieron de la cabaña con un profundo sentimiento de gratitud y una renovada amistad. La experiencia las había puesto a prueba de maneras que nunca hubieran imaginado, pero también las había unido de formas que solo los momentos de verdadera adversidad pueden lograr. Se alejaron, dejando atrás la cabaña y el bosque, llevándose consigo un recuerdo eterno de valentía y superación. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Emma y Laura partieron de la cabaña, llevándose consigo una sensación de alivio y realización. Sin embargo, al cruzar el límite del bosque, algo perturbador ocurrió. Emma notó que el entorno a su alrededor parecía diferente, como si el bosque hubiera cambiado desde la última vez que lo habían atravesado. Mientras la luz del sol se esparcía por la cabaña, Emma y Laura comenzaron a arreglar el desorden dejado por el ritual. La sensación de incomodidad había disminuido, y la atmósfera parecía haber recuperado parte de su tranquilidad original. El diario de Henry Blackwood, ahora cerrado y colocado de nuevo en la estantería, parecía una reliquia de un pasado que finalmente había sido enterrado. A medida que las amigas se preparaban para dejar la cabaña, una nueva perspectiva sobre la experiencia tomó forma. El terror que habían vivido ahora era un recuerdo distante, una historia de superación que contarían para siempre. El bosque a su alrededor, aunque aún denso y misterioso, parecía un poco más amigable. El sol iluminaba los caminos y el canto de los pájaros parecía tener un tono más alegre. Emma y Laura salieron de la cabaña con un profundo sentimiento de gratitud y una renovada amistad. La experiencia las había puesto a prueba de maneras que nunca hubieran imaginado, pero también las había unido de formas que solo los momentos de verdadera adversidad pueden lograr. Se alejaron dejando atrás la cabaña y el bosque, llevándose consigo un recuerdo eterno de valentía y superación.
El sol ya estaba alto en el cielo cuando Emma y Laura partieron de la cabaña, llevándose consigo una sensación de alivio y realización. Sin embargo, al cruzar el límite del bosque, algo perturbador ocurrió. Emma notó que el entorno a su alrededor parecía diferente, como si el bosque hubiera cambiado desde la última vez que lo habían atravesado. Laura, aún temblando un poco, intentó consolar a Emma, pero la sensación de inquietud no desapareció. Siguieron por el sendero, intentando olvidar los horrores que habían vivido. Pero el bosque parecía volverse más denso, con los árboles acercándose unos a otros de forma casi conspiradora. Los pájaros habían dejado de cantar, y el silencio estaba cargado de una tensión inusual. Al llegar a un punto donde el sendero se dividía, Emma y Laura se dieron cuenta de que no podían recordar cuál era el camino correcto para salir del bosque. La sensación de estar perdidas comenzó a instalarse, y el recuerdo de la cabaña parecía regresar con una fuerza renovada. La idea de que el bosque podría haber cambiado en respuesta al ritual parecía absurda, pero la sensación de desorientación era real. Mientras intentaban encontrar el camino de regreso, un viento gélido sopló, y un susurro bajo, casi inaudible, pasó junto a ellas. Emma y Laura intercambiaron miradas preocupadas. El bosque ahora parecía una entidad propia, como si las estuviera observando y reaccionando a sus movimientos. Finalmente, después de una larga y angustiante caminata, encontraron la salida del bosque y llegaron a un camino. Aunque el alivio era palpable, la sensación de estar siendo observadas nunca se disipó por completo. Emma y Laura miraron hacia atrás una última vez antes de subir al coche. Las sombras de los árboles parecían alargarse en un último suspiro de despedida, y el bosque, ahora un lugar de misterio y recuerdos sombríos, desapareció en el horizonte. De vuelta en la ciudad, Emma y Laura finalmente estaban en un lugar donde se sentían seguras. Las luces de la ciudad y el bullicio de la vida cotidiana fueron un alivio bienvenido tras la experiencia aterradora en el bosque. Se encontraron en un café local, buscando consuelo y normalidad mientras procesaban lo que había sucedido, sentadas en una mesa cerca de la ventana, con la suave luz del día iluminando el ambiente. Emma y Laura discutieron los recientes acontecimientos. La conversación estuvo marcada por una mezcla de alivio e introspección. Hablaron sobre cómo el ritual había funcionado, cómo la presencia maligna parecía haber sido finalmente alejada, y cómo la cabaña y el bosque eran ahora solo recuerdos distantes pero vívidos. Laura, con una mirada pensativa, reflexionó sobre el impacto de la experiencia en sus vidas. Se dio cuenta de que, aunque el terror había sido intenso, la travesía también había fortalecido su amistad con Emma, y les había ofrecido una perspectiva más profunda sobre lo desconocido. Emma estuvo de acuerdo, añadiendo que la experiencia había cambiado su forma de ver el mundo y el poder de los mitos e historias antiguas. El café estaba lleno de gente, y el sonido de las conversaciones y el tintineo de tazas y cubiertos ofrecían un contraste acogedor con el silencio opresivo de la cabaña. La ciudad ahora parecía vibrar con una energía positiva, y las dos amigas, aunque aún un poco conmocionadas, estaban agradecidas por haber superado el desafío. A medida que la tarde se transformaba en noche, Emma y Laura salieron del café, sintiéndose renovadas. Sabían que la experiencia las había marcado para siempre, pero también estaban listas para enfrentar el futuro con una nueva comprensión y una amistad fortalecida. Los primeros rayos de la tarde se filtraban a través de las copas de los árboles, mientras el coche subía por la sinuosa carretera que conducía a la cabaña aislada en el bosque. Mía, Lucas, Eduardo y Carla, 4 amigos de toda la vida, estaban emocionados con la escapada que habían planeado. La idea era simple: un respiro del ajetreo diario para reconectar y relajarse en un refugio apartado del mundo. La cabaña, con su apariencia rústica y encantadora, estaba rodeada por un mar de árboles altos y densos. La naturaleza circundante parecía inmaculada, casi mágica. Al instalarse, la conversación fluía fácilmente, recordando viejos tiempos y haciendo planes para los próximos días. En la primera noche, mientras se preparaban para una parrillada al aire libre, Carla comentó sobre una leyenda local que mencionaba un antiguo cementerio escondido en el bosque. Según la historia,
El lugar estaba embrujado por los espíritus de los muertos y era evitado por los habitantes locales. La curiosidad de los amigos se despertó de inmediato. La idea de explorar un cementerio embrujado parecía una aventura intrigante y desafiante. Decidieron que la noche siguiente irían a investigar el cementerio. Lo que parecía ser una diversión inocente comenzaba a tomar un giro más sombrío. La noche siguiente, el grupo se preparó al cementerio con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Equipados con linternas y una cámara para capturar cualquier evidencia de lo sobrenatural, se adentraron en la oscuridad del bosque. La luna llena iluminaba débilmente su camino, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Tras una caminata de unos 30 minutos, llegaron a una zona donde la vegetación parecía más densa. De repente, el terreno se abrió para revelar un pequeño cementerio cubierto de musgo y enredaderas. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, se alzaban de manera desordenada, algunas incluso inclinadas. La atmósfera era inquietante. El silencio solo era roto por el crujir de las hojas bajo sus pies. Carla, la más escéptica del grupo, se acercó a una lápida particularmente perturbada. La piedra, aunque antigua, parecía haber sido recientemente movida. Bajo la luz de la linterna, notaron inscripciones extrañas en el mármol, símbolos desconocidos y palabras en un idioma antiguo. Eduardo, intrigado, sugirió investigar más a fondo. Al examinar el área, encontraron un mausoleo medio escondido entre los árboles. Sus puertas, aunque oxidadas, parecían haber sido forzadas recientemente. La inquietud se apoderó de ellos mientras se acercaban, sintiendo una presencia palpable en el aire. Algo en el ambiente les decía que no estaban solos. De regreso en la cabaña, el grupo trató de dejar atrás la inquietante visita al cementerio. La conversación alrededor de la mesa de comedor giraba en torno a lo que habían visto, y aunque intentaron mantener una actitud ligera, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Las luces de la cabaña parpadeaban intermitentemente, lo que hacía que la atmósfera se volviera aún más inquietante. Eduardo, el más valiente, decidió investigar la fuente de los parpadeos. Al bajar al sótano, donde se encontraba el panel eléctrico, notó que el sistema de cableado parecía en perfectas condiciones. Sin embargo, no pudo evitar una sensación de malestar, como si algo estuviera observándolo desde la oscuridad. Mientras subía nuevamente, una sombra negra cruzó la ventana haciendo que se sobresaltara. El primer ruido inexplicable llegó poco después. Un leve golpe en la puerta del patio trasero. Mía, con el corazón acelerado, fue la primera en responder, encontrando solo el viento agitando las ramas. La tranquilidad regresó momentáneamente, pero el miedo permanecía latente. Mientras se acomodaban en la sala de estar, los susurros comenzaron, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Las luces de la cabaña continuaban parpadeando, y un frío inexplicable se apoderó de la habitación. Carla, temblando de frío, insistió en que debían investigar más a fondo. Pero Lucas y Mía estaban cada vez más convencidos de que debían permanecer juntos y no aventurarse nuevamente en la noche. El grupo se reunió alrededor de la chimenea, tratando de confortarse mutuamente, pero la sensación de que algo los observaba y el eco de los lamentos les recordaban que no estaban solos en el bosque. A medida que avanzaba la noche, la tensión en la cabaña se volvía casi tangible. Mientras el grupo trataba de dormir, los susurros en la oscuridad se intensificaban. Mía, incapaz de descansar, escuchó murmullos que parecían provenir de la habitación contigua. Aún en la penumbra, intentó despertar a Lucas, pero él estaba profundamente dormido, ajeno a los sonidos inquietantes. Finalmente, Mía decidió investigar. Con una linterna en mano y el corazón acelerado, se adentró en el pasillo oscuro que conducía a la habitación de los otros. Cada crujido del suelo parecía amplificado, y la sensación de ser observada no hacía más que aumentar. Al llegar a la puerta de la habitación de Eduardo y Carla, la linterna parpadeó y luego se apagó por completo. El susurro se convirtió en un lamento distante, casi como un lamento de agonía. Mía, temblando, tocó la puerta y la abrió lentamente. Dentro, Eduardo y Carla dormían profundamente, ajenos a lo que sucedía. La habitación estaba en silencio, pero Mía no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. De vuelta en su habitación,
Mia trató de convencer a sí misma de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, el miedo persistía. Mientras intentaba dormir, el sonido de pasos suaves en el pasillo la hizo volver a despertar. Los pasos se acercaban y luego se detenían justo fuera de su puerta. Mia se quedó inmóvil esperando que el sonido desapareciera, pero, en lugar de eso, el susurro regresó, más cerca y más claro, como si alguien estuviera murmurando directamente a su oído. Aterrorizada, Mia se aferró a las cobijas sintiendo que la noche sería larga y llena de inquietantes sorpresas. La madrugada llegó, pero el miedo de la noche anterior no había abandonado al grupo. Exhaustos, decidieron dormir un poco más esperando que el día traería algo de calma. Sin embargo, al despertar, se encontraron con una sorpresa inquietante. En el patio trasero, justo frente a la puerta de la cabaña, había marcas extrañas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Mia fue la primera en notar las marcas y las mostró al grupo. Carla, que había sido la más escéptica, comenzó a sentir un escalofrío. Lucas y Eduardo intentaron racionalizar el fenómeno, pensando que podría ser algún animal salvaje. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Decidieron regresar al cementerio durante el día para investigar. Mientras caminaban por el bosque, el grupo encontró que el mausoleo, que la noche anterior parecía tan inofensivo, tenía una apariencia aún más siniestra bajo la luz del sol. Las inscripciones en la lápida que Carla había visto estaban ahora parcialmente cubiertas de tierra y musgo, casi como si intentaran ocultarse. Al explorar el mausoleo, Lucas encontró una pequeña grieta en la pared que llevaba a un compartimiento oculto. Dentro, encontraron un antiguo diario desgastado. Al abrirlo, descubrieron páginas llenas de dibujos macabros y escritos en una lengua desconocida. Entre las páginas, había una nota escrita en un inglés quebrado que advertía sobre un espíritu vengativo que buscaba liberar su alma atrapada. Mientras leían el diario, una ráfaga de viento helado atravesó el mausoleo. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear de nuevo, y un frío penetrante llenó el aire. El grupo sintió una presencia que parecía rodearlos, como si los estuviera observando. El temor se apoderó de ellos, y se dieron cuenta de que habían despertado algo antiguo y perturbador. Con el diario en sus manos, el grupo regresó a la cabaña, intentando procesar lo que acababan de descubrir. La atmósfera en el interior era pesada, y el peso de la revelación parecía haberse asentado sobre ellos como una sombra. La lectura del diario había dejado a todos con un sentimiento de inquietud, especialmente con la advertencia sobre el espíritu vengativo. Mia, aún nerviosa, intentó tomar el control de la situación. Propuso que pasaran la tarde investigando el diario y analizando los símbolos y escritos para entender mejor lo que estaban enfrentando, mientras Lucas y Carla se encargaban de descifrar los símbolos. Eduardo decidió inspeccionar el sótano de la cabaña en busca de cualquier cosa que pudiera estar relacionada con los eventos recientes. En el sótano, Eduardo descubrió un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo encontró varios objetos antiguos, fotografías en blanco y negro, cartas envejecidas y una serie de artefactos que parecían ser reliquias familiares. Entre ellos, había un retrato de una mujer con una expresión perturbadora. Su mirada parecía seguir a Eduardo mientras examinaba la foto. Al mostrar el retrato al grupo, Mia y Carla identificaron a la mujer en la foto como una figura que habían visto en los dibujos del diario. La conexión entre el retrato y el espíritu vengativo comenzó a hacerse más clara. Mientras tanto, Lucas, trabajando en los símbolos del diario, descubrió que algunos de ellos coincidían con las inscripciones en el mausoleo. De repente, un estruendo proveniente del piso superior hizo que el grupo se sobresaltara. Algo en la cabaña parecía estar en movimiento. Con el corazón acelerado, se apresuraron a subir para investigar, sintiendo que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más siniestro de lo que habían imaginado. El estruendo provenía del segundo piso de la cabaña, y el grupo subió rápidamente, con las linternas iluminando el camino en la penumbra. Al llegar al primer piso, encontraron el salón desordenado. Las sillas estaban volcadas y los objetos esparcidos por todo el suelo. El miedo se apoderó de ellos mientras buscaban una explicación lógica para el caos. Eduardo, con el corazón en la garganta, se adelantó hacia la habitación principal.
La puerta estaba entreabierta y un leve resplandor provenía del interior. Cuando la abrieron completamente, se encontraron con una escena perturbadora. Los objetos en la habitación estaban en movimiento, deslizándose lentamente por el suelo, como si una fuerza invisible los arrastrara. Mia y Carla se miraron temblando. Carla, que siempre había sido escéptica, comenzó a darse cuenta de la seriedad de la situación. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia, danzando y estirándose en formas extrañas. Lucas, con el diario en mano, trató de buscar alguna conexión entre los eventos actuales y las advertencias del libro. De repente, una figura espectral apareció en el centro de la habitación flotando sobre el suelo. Era una mujer de rostro pálido y ojos vacíos, con una expresión de dolor y desesperación. Su presencia llenó el aire con una energía fría y opresiva. El grupo se quedó paralizado de miedo, incapaz de moverse o hablar. El espíritu, con una voz etérea y quebrada, comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. Aunque las palabras eran ininteligibles, el tono estaba cargado de angustia y súplica. El grupo se dio cuenta de que el espíritu estaba tratando de comunicarse con ellos, pero no podían entender su mensaje. El clima en la habitación cambió drásticamente. El aire se volvió helado y una presión invisible parecía oprimir sus pechos. El grupo intentó retroceder lentamente, pero el espíritu avanzaba, como si intentara guiarlos hacia una verdad oculta. Mientras la figura espectral se acercaba, el grupo sintió que el tiempo se detenía, atrapados en una confrontación con lo desconocido. El grupo se encontraba paralizado, inmovilizado por el terror mientras el espíritu se acercaba lentamente. El ambiente en la habitación era opresivo. El aire frío les envolvía como un manto helado. Lucas, tratando de reunir el coraje, intentó recordar los símbolos del diario y sus posibles significados. Mientras el espíritu flotaba más cerca, los susurros etéreos llenaban el aire, mezclándose con el sonido del viento que parecía emanar de la misma figura. Eduardo, con la mente en caos, encontró un fragmento de una página del diario en el suelo, que se había desprendido mientras el grupo subía las escaleras. Al examinarlo, descubrió que contenía una serie de instrucciones para un ritual de liberación. Las instrucciones hablaban de ofrecer una oración y seguir un patrón específico de símbolos para apaciguar al espíritu. Con una mezcla de desesperación y determinación, Eduardo le pasó el fragmento a Lucas, que empezó a seguir las instrucciones lo mejor que pudo. El grupo se preparó para realizar el ritual, moviéndose con cuidado para dibujar los símbolos en el suelo con tiza blanca, tal como el diario indicaba. Mia, con las manos temblando, comenzó a recitar las palabras del ritual en voz alta, tratando de mantener la calma. La figura espectral se detuvo, como si estuviera esperando que el ritual tuviera efecto. La atmósfera en la habitación se volvió aún más fría, y el viento aumentó en intensidad. Conforme el grupo avanzaba en el ritual, el espíritu comenzó a manifestar una transformación. Su rostro de agonía se relajó gradualmente, y la presión en el aire empezó a disminuir. El frío en la habitación se desvaneció lentamente, y el resplandor espectral se volvió menos intenso. Finalmente, el espíritu emitió un último lamento antes de desvanecerse en el aire, dejando la habitación en un silencio sepulcral. El grupo, exhausto pero aliviado, se miró entre sí. La presencia opresiva había desaparecido, y la cabaña parecía haber recuperado su tranquilidad. Sin embargo, sabían que su experiencia había dejado una marca profunda en ellos. Aunque habían logrado calmar al espíritu, la sensación de estar atrapados en un lugar con tal historia oscura no se iría fácilmente. Con el espíritu desaparecido y la cabaña en calma, el grupo trató de procesar lo que acababa de suceder. El peso de la experiencia se sentía en cada rincón, y el silencio que ahora llenaba el aire era casi tan abrumador como el caos que había precedido a la confrontación. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, intentando entender el impacto de lo ocurrido. Mia, agotada pero decidida, tomó la iniciativa de revisar el diario nuevamente, esperando encontrar alguna pista que explicara el significado completo de los eventos. Mientras leía, descubrió una última entrada que parecía ser una nota final escrita por el ancestro de la familia. La nota hablaba sobre la liberación del espíritu como un acto de redención, mencionando que el espíritu había sido una víctima de injusticias pasadas y que su tormento había sido el resultado de un pacto roto.
El grupo comenzó a entender que el espíritu no había sido malvado por naturaleza, sino que había sido atrapado en un ciclo de venganza debido a eventos que habían tenido lugar mucho antes de que ellos llegaran. El ritual había sido necesario para romper ese ciclo y permitir que el espíritu encontrara paz. Con esta nueva comprensión, decidieron dejar la cabaña y regresar al pueblo para informar a las autoridades locales sobre el descubrimiento. Aunque sabían que no podían cambiar lo que había sucedido, esperaban que al compartir la historia, pudieran ayudar a prevenir futuros eventos similares. Al salir de la cabaña, el grupo se sintió aliviado y renovado, aunque aún con una sensación de tristeza por las tragedias que habían descubierto. Mientras se alejaban, la cabaña se desvanecía en la distancia, pareciendo más una sombra del pasado que un lugar real. Las lecciones aprendidas y la experiencia vivida quedarían con ellos para siempre, marcando un antes y un después en sus vidas. De vuelta en el pueblo, el grupo se reunió con las autoridades locales para relatar su experiencia en la cabaña. Al principio, la gente del pueblo se mostró escéptica, pero la evidencia y el relato detallado del grupo convencieron a las autoridades de investigar la cabaña más a fondo. La historia de la familia y el antiguo pacto fueron confirmados por documentos históricos, revelando un capítulo oscuro de la historia local que había estado enterrado durante generaciones. Mia, Lucas, Carla y Eduardo, ahora unidos por la experiencia compartida, decidieron permanecer en contacto. La experiencia en la cabaña los había cambiado profundamente, y el vínculo que habían formado era inquebrantable. Aunque el espíritu había encontrado paz, ellos sabían que su propia jornada apenas comenzaba. Cada uno de ellos reflexionó sobre lo que había aprendido. Mia se dio cuenta de la importancia de enfrentar sus miedos y de cómo la comprensión y la empatía pueden transformar situaciones aparentemente desesperadas. Lucas encontró en la experiencia un propósito renovado para seguir explorando lo desconocido, mientras que Carla y Eduardo, aunque aún escépticos, habían aprendido a respetar los misterios que el mundo aún guarda. El pueblo, por su parte, empezó a reconocer la cabaña no solo como un lugar de horror, sino también como un recordatorio de las tragedias del pasado y de la necesidad de reconciliación. Se organizó una ceremonia en memoria de las víctimas y para honrar la paz finalmente alcanzada. La cabaña fue finalmente asegurada, y la historia se convirtió en una advertencia para futuros aventureros. Mientras el grupo regresaba a sus vidas cotidianas, sabían que la historia de la cabaña y el espíritu que habían enfrentado permanecerían con ellos, como un testimonio de la capacidad humana para enfrentar lo desconocido y superar los desafíos más oscuros. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.